la Unión Femenina Cristiana de Temperancia. Ellas no bregaban con el alcohol, pero desde luego trabajaban precisamente para que se hicieran valer los derechos bíblicos de la mujer. Porque desde luego las iglesias de las 13 colonias vienen del movimiento episcopal inglés, que en aquel tiempo todavía obviamente no se había liberalizado como ahora, que tiene inclusive obispos mujer, pero en aquel tiempo ya sencillamente todo lo hacían los hombres. Así que estas mujeres, la Unión Femenina Cristiana de Temperancia, empezó a desarrollar un ministerio en los Estados Unidos para reconocer los ministerios de la mujer dentro de la iglesia. Así es que si usted se da cuenta, este avivamiento no fue un avivamiento de carisma, pero sí fue un avivamiento de tareas, fue un avivamiento de libertad, fue un avivamiento de compromiso. Por el otro lado, este avivamiento, como tenía una mentalidad misionera, ustedes recordarán que cuando se hizo el tratado, las 13 colonias después de la guerra, y lograron la independencia de Inglaterra, entre las condiciones que se puso es que ellos no traspasaran los Apalaches, ni traspasaran, ¿verdad?, la región del río Mississippi para irse a los territorios donde estaban los indígenas. Pero estos cristianos empezaron a entender que ellos realmente no tenían que ir allá necesariamente a quitarle sus tierras, que ellos podían ir a evangelizarlos, que ellos podían ir a compartirle la fe. Así es que muchos de ellos empezaron a caminar hacia los Apalaches con la intención de evangelizar a los indios. Desde luego, juntamente con los cristianos se fueron los diablos también, y ellos también siguieron con la idea esa y con el pensamiento de cómo podemos quedarnos con las tierras de los indios, aún al lado de allá, y evitar violentar ese convenio que se había hecho con Inglaterra. Así es que esta fe vibrante que empezaron a crear los cristianos del siglo XIX en estos nuevos lugares empezó a crear unos cambios extraordinarios. Pero desde luego, esos cambios extraordinarios poco a poco empezaron nuevamente a desaparecer. ¿Por qué razón? Porque junto con los cristianos, que sirvieron muchas veces de punta de lanza para establecer las colonias, detrás de ellos se iban los burgueses, se iban los grandes intereses. Y estos grandes intereses, obviamente, empezaban a comprar la conciencia de las iglesias y de sus pastores. Y desde luego los pastores muchas veces seguían predicando lo que ellos creían, pero se hacían de la vista larga cuando las injusticias de estos nuevos burgueses, de estos nuevos terratenientes, de estos nuevos individuos, empezaba a entronizarse. Uno de los avivamientos más grandes que se creó en esa época se conoció como el avivamiento de Cane Ridge en Kentucky. Y es interesante porque este avivamiento fue promovido por el pastor presbiteriano de esa localidad de Kentucky. Y fue un avivamiento raro, porque él anunció una gran asamblea a toda la comunidad de Kentucky y de los pueblos adyacentes. Y dijo, aquí vamos a tener una gran asamblea. Y millares de personas fueron a la gran asamblea. Pero unos fueron para ver y otros fueron a beber. O sea, le añadieron, le añadieron, le anticiparon 2 letras. Entonces, desde luego, fue una asamblea de una semana, donde unos estaban novelereando, donde otros estaban bebiendo, y donde otros estaban disfrutando de la experiencia cultica. De hecho, hubo gente que llegó a decir que ese gran avivamiento produjo más niños que conversión. En las críticas, ¿verdad? Y en las burlas que se hicieron, pues se llegó a decir eso. Pero era una forma en que este pastor
presbiteriano entendió que era una forma donde se podía evangelizar. Vamos a traer a la gente y vamos a retar a la gente al evangelio, y vamos a demostrar que el evangelio es más poderoso que los placeres mundanales. Y desde luego allí se juntaron los pastores presbiterianos, los bautistas y los metodistas, y mientras la gente bebía, ellos predicaban y ministraban, y la gente noveleriando y ellos predicando. De repente, ya más o menos como para el miércoles o para el jueves, inesperadamente empezó a desatarse un sentimiento de llanto en la gente. Empezó a desatarse un sentimiento de risa en la gente. Empezaron gente a temblar. Empezó gente a correr. Y empezó gente a gritar que se quería convertir. Y aquel panorama empezó a cambiar a tal punto que aquella asamblea, que duró una semana, provocó que eventualmente las iglesias se llenaran. Claro, ese avivamiento pues se convirtió en modelo de un avivamiento, y entonces los predicadores de las colonias empezaron también a celebrar este tipo de actividad en distintos lugares. Muchos estuvieron de acuerdo con las actividades, pero otros predicadores y otros evangelistas no estuvieron de acuerdo. Entre los que no estuvo de acuerdo con esa cosa fue Wesley. Wesley la condenó, la censuró, dijo que lo que allí se celebraba era precisamente lo que él condenaba del diablo contra el cual él predicaba. Porque Wesley, no olvidemos que Wesley creó la iglesia y el movimiento, pero él nunca quiso separarse de la iglesia inglesa. Claro, como era novedad, y las novedades gustan, y las novedades la gente las imita, aunque después poco a poco van desapareciendo. ¿Se acuerdan que aquí hubo unos años atrás donde cayó la cosa esa de la risa? Pues ya nadie se ríe. Entonces usted ve unas novedades por ahí que ven caer destellos y cosas y aceite, pero qué bueno es poder entender que la palabra de Dios es la que perdura y permanece para siempre. Todas esas novedades a la larga terminan. El problema es que muchas veces terminan mal, y el problema es que muchas veces terminan hiriendo y lastimando gente. Todos estos conceptos a la larga, crean, a la larga, yo nací en la iglesia, y yo he visto cómo todos estos embelecos desaparecen, vuelven y surgen, vuelven y desaparecen, y claro, lo que permanece siempre es la palabra de Dios. Lo doloroso de estos embelecos es que muchas veces hieren, lastiman y laceran corazones que muchas veces nunca más se vuelven a reparar. Un ejemplo de ello, y este es un ejemplo público, que yo me atrevo a señalarlo porque es público, es el caso de la familia Farías. Ese es un caso muy claro y muy evidente de eso, donde esa es una familia que nunca volvió a la experiencia de comunidad eclesial, aun cuando aman al Señor, porque simple y llanamente se sintieron usados, se sintieron manipulados y después rechazados. Son esos embelecos, ¿no? Que a veces la gente me dice, ay, pero ¿para qué expresarse en contra de ellos si van a desaparecer? Oye, no es que uno se exprese en contra de ellos porque tenga temor de que perduren, no, desaparecen. El problema es que si uno puede salvar a 2 o 3 de que no sean víctimas de esos embelecos, pues yo creo que es mejor. Y uno bendice a Dios cuando uno por lo menos puede preservar a alguna gente de ese tipo de cosas. Claro, finalmente los presbiterianos censuraron a sus pastores en ese avivamiento, porque entendieron que era casi como una locura, ¿no? Que eso de ser como a manera de unas verbenas y de unas fiestas para que allí entonces la gente se convierta, y desde luego empezaron a censurarla.
Los presbiterianos fueron los primeros que se separaron. Los bautistas y los metodistas siguieron un poquito más, pero también más adelante empezaron a censurar este tipo de eventos. Claro, para los bautistas y los metodistas el evento perduró un poco más por una sencilla razón, y es que los presbiterianos siempre se han ocupado de preparar a su cuerpo clerical. Es decir, para ser un ministro presbiteriano, primero tiene que estudiar, alcanzar un grado de maestría teológica, para luego ser un ministro. En el caso de los bautistas y en el caso de los metodistas, ellos utilizaban mucho los predicadores laicos. Los predicadores laicos eran miembros de iglesias que no tenían formación teológica, pero que se utilizaban para levantar congregaciones. Y esos miembros de iglesia, pues obviamente, como muchas veces no tenían la formación teológica, estos movimientos se convertían en elementos atrayentes para ellos. Pero lo que es interesante es que en América, en toda América, los que más frutos han dado para levantar obra evangélica son los laicos. Son los laicos. Las iglesias que más han crecido en América son las iglesias que han sabido usar los laicos para levantar obras. Por eso el pentecostalismo crece tanto. Para que tengamos un ejemplo. Porque el pentecostalismo, por ejemplo, la Iglesia de Dios Pentecostal, de donde yo soy oriundo, pues llana y sencillamente procuraba conocer que ese individuo que quería ser pastor tuviera la pasión. Y desde luego, ¿tú tienes la pasión? Sí, no te apures que te vamos a probar, a ver si es verdad que tienes pasión. Y lo mandaban a lugares donde nadie había podido levantar una obra. Si la levantaba, tenía la pasión de verdad y tenía evidencia del ministerio. Desde luego, si no tenía pasión, óigame, la persona se hacía salir agua en el camino y desaparecía porque ya necesariamente, pues, primero lo nombraban obrero probante. Los que saben de eso, ¿verdad? Saben que así era. Pues te vamos a llamar obrero probante. Ni puedes bautizar niños, ni puedes presentar niños, ni puedes bautizar, ni puedes casar, ni puedes oficiar ninguna ceremonia. Simplemente lo que puedes es ir allí a predicar y a levantar la obra. Nada más. Y desde luego lo mandaban casi con las manos amarradas. Pero allí tenía que probar si era bueno. Y desde luego tenían mucho éxito en ese caso en particular, porque por el otro lado, las iglesias que preparaban académicamente al pastor, óigame, cuando ese pastor estaba preparado académicamente a nivel de una maestría y lo mandaban a un barrio a moler vidrio, él decía, caramba, yo que tengo una maestría, aquí pasando las de Caín, cuando yo con esta maestría puedo enseñar en la universidad y puedo enseñar en un colegio y puedo ocupar una posición en el gobierno, pues obviamente le decían bye bye al ministerio y se iba con su maestría a lograr alcanzar algunas metas. Por esa razón, ¿perdóname? Sí, por esa razón obviamente se desarrolló un crecimiento enormísimo dentro de aquellas organizaciones que utilizaron a los laicos para la vida pastoral. Claro, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que con la emigración de franceses, de finlandeses, de los escandinavos, de los alemanes, vinieron muchos católicos, demasiados católicos? Pero, ¿qué sucede? Los católicos que venían de estas regiones empezaron a tener dificultades porque sus iglesias no crecían tan rápido como crecían las iglesias evangélicas, ni sus líderes eran tan agresivos en la evangelización como son los líderes evangélicos. Por lo tanto, en ese momento, cuando en el siglo XVII la Iglesia Católica, a consecuencia de la emigración, llegó a ser más grande en los Estados Unidos, aun cuando los colonizadores eran protestantes, desde luego ese segundo avivamiento empezó a desinflar